Punto por punto. Estamos con el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Fidel Jiménez Valdés, a quien le doy la más cordial bienvenida punto por punto. Licenciado, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme y con mucho gusto. Y ustedes tienen el estudio más bonito de todo el estado, que es este jardín precioso. Aquí sería Las Quintas. Muy bonito lugar. Gracias. Vamos a hablar un poco del programa de Obra Pública 2020, pero antes viene el primer informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco y creo que la Secretaría de Obras es la que en este primer año tiene varios proyectos ya consolidados. Sí, efectivamente, el día 13 de febrero se hará la presentación del informe de gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco y efectivamente pues uno de los sectores que han sido muy dinámicos este año, este presupuesto 2019, este año que terminó, pues es la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Traemos ya muchos resultados que se han empezado a consolidar, como bien dices. Uno de ellos es pues en el tema, bueno, los diversos sectores de la infraestructura que han sido atendidos con el presupuesto del 19 y traemos un total cercano a los 1,130 y tantos millones de pesos, sumando el componente federal de algunas de estas obras. Y solo como para muestra un botón, ¿no? En la infraestructura de procuración de justicia se entregó ya la nueva Fiscalía General del Estado, requirió una inversión de 241 millones de pesos, en números redondos. Traemos así por rubros en el tema carretero, también una inversión muy importante. En el tema educativo se terminó la Facultad de Contaduría y Administración con un costo cercano a los 135 millones de pesos. Hemos terminado ya y está por ser entregado el nuevo Centro de Justicia para mujeres en el municipio de Yautepec, que fue un recurso que llegó ya avanzado el año pasado, pero que se ha trabajado a muy buena velocidad y está listo para ser entregado por el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco. En fin, la obra del gobernador pues se está notando. Hemos entrado también a atender, como bien saben, en muchos municipios algunas en suplencia de los propios ayuntamientos, algunas necesidades que los ciudadanos nos demandan, como son obras de infraestructura urbana, como son vialidades, como son reparación de drenajes, banquetas, muchas cosas que por diversos motivos a veces los municipios no pueden atender y el gobierno del estado de manera solidaria, el gobernador ha ordenado que se atiendan, ¿no? Son varios años que el estado, Cuernavaca, pero el estado en general ha padecido un abandono terrible. Quiero preguntarte, pocos recursos al iniciar el primer año de Cuauhtémoc Blanco, de hecho el estado con una deuda muy grande, deudas a proveedores, poco recurso disponible y todas las vialidades, me refiero a carreteras, me refiero a caminos, a avenidas, en el caso de Cuernavaca, destruidas. Sí. ¿Qué es lo que pensaron ustedes al arrancar el sexenio? Bueno, la estrategia, por primera vez hay una estrategia de conservación de la red estatal carretera. En muchos años se había ido atendiendo, tapando hoyos y demás, pero no había una estrategia de conservación y mucho menos de ampliación de la red estatal. Lo que hicimos entrando el gobierno fue dos estudios, uno de estado físico de la red estatal. La red estatal tiene 1,290 kilómetros, la pavimentada, la red primaria, y encontramos que el estado físico de esa red era de un estado malo o muy malo del 80% de la red. Y también se hizo en ese momento un estudio de tránsito diario promedio anual en todos los tramos de esta red y cruzando la información de los dos estudios técnicos empezamos a definir prioridades de atención, es decir, los tramos más transitados y más dañados, como es por ejemplo el del Puente del Pollo, se atendieron con toda prioridad. ¿Por qué? Porque tienen mucho tránsito y tenían un deterioro muy grande, ¿no? Cuernavaca, Temisco, para ubicar a la gente que tuviera duda de dónde es Cuernavaca, Temisco. Polvorín a Temisco. Ya en una segunda etapa se está atendiendo del Puente del Pollo hasta Catlipa, ¿no? Otro tramo que también encontramos en esas condiciones fue el de Alpuyeca a Jojutla y que está muy avanzado ya y este año se concluirá hasta Jojutla. Y también todo con un criterio de conectividad y de desarrollo económico en las diferentes regiones del estado de Morelos. Por ejemplo, estamos ya atendiendo a partir de este año, ya con presupuesto de este año, el circuito de Tequesquitengo, los 16 kilómetros y sus entradas, porque es un polo de desarrollo económico que necesitamos reactivar de manera muy importante y hay que hacer la infraestructura de carretera, que además conectará con esta rehabilitación que se está haciendo desde Alpuyeca
Jojutla, ¿no? Entonces, con un sentido de estratégico se está atendiendo la red. En conservación rutinaria el año pasado avanzamos muy sustancialmente, logramos tener una cuadrilla cada 100 kilómetros en la mitad más o menos de la red. En 750 kilómetros tuvimos esa cobertura de conservación rutinaria, que es la conservación, digamos, de retiro de animales muertos, deshierve, pintado de rayas, bacheo superficial, digamos, el día a día, y eso ayuda mucho a los municipios, porque la red estatal cruza muchas veces por las cabeceras municipales y logramos mantener en estado aceptable más o menos 750 kilómetros. Para este año ya hemos iniciado los procesos de contratación para conservar la totalidad de la red de los 1.290 kilómetros en conservación rutinaria. Esto no quiere decir que sea lo único que tenemos que hacer, tenemos que ampliar nuestra red estatal, y así lo planteamos el gobernador del estado lo planteó así en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, la meta de duplicar los kilómetros pavimentados en el estado de Morelos, lo cual nos va a permitir tener una red, simplemente equipararnos con los estados más avanzados del norte, que tienen el doble de red de kilómetros pavimentados por habitante, ¿no? Morelos tiene 2 millones de habitantes y muy poca red pavimentada, ¿no? Tenemos que tener la meta de duplicar esa red mediante ampliaciones de 6 a 12 metros, mediante la pavimentación de caminos que actualmente son de terracería y convertirlos en caminos de 7 metros, en fin. Tiene que crecer nuestra red estatal. Esto pues requiere inversiones muy cuantiosas, no han sido las mejores condiciones económicas, como bien decías al principio. Se heredó una deuda de cerca de 12,000 millones de pesos, mucha de ella bancaria y de corto plazo, lo cual pone en una situación complicada las finanzas de cualquier estado, y el estado de Morelos, bueno, pues recibió esa situación el gobernador, ¿no? Y bueno, se ha trabajado con disciplina fiscal. Yo debo decir que por primera vez en muchos años hubo la disciplina del cierre presupuestal del 2019, fue alrededor del 20 de diciembre, para el día 31 estaban hechas prácticamente cerradas las cuentas públicas de todas las secretarías, para no pasar recursos, digamos, hay una palabra que no me gusta porque no es un verbo en realidad, pasivar, es decir, dejar un pasivo del año 2019 para luego seguirlo pagando en el 20, y esto era una costumbre que veníamos arrastrando, y había deudas desde el 2016 hasta el 2019 o 18 que se habían dejado como pasivos de la administración anterior fallida, en la cual había deuda. Heredamos una deuda de cerca de 300 millones de pesos de facturas por pagar nada más en la Secretaría de Obras Públicas, y todo este quebranto financiero que todos sabemos que se llevó a cabo en la administración anterior. Bueno, pues tuvimos que lidiar con eso en un primer momento con mucha disciplina fiscal y financiera, y se ha hecho, ¿no? No se ha endeudado al Estado, al contrario, creo que el Estado tiene una buena situación en el sentido de una buena opinión ante el SAT, una serie de situaciones, a diferencia de muchos municipios que tienen, por ejemplo, un problema de opinión negativa del SAT, y eso les complica bajar recursos federales, pero el Estado no, el Estado tiene esa disciplina fiscal y financiera, y aún a pesar de todas estas complicaciones, la obra pública no se detuvo. Por el contrario, también debo decir que estamos insertos en un país que también el sector de la construcción en general y el de la obra pública en particular se hizo un poco más lento, y sin embargo en el estado de Morelos no se ha detenido la obra pública. Estamos atendiendo alrededor de 200 planteles en diversos programas, algunos de ellos federales como el FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples, y se están atendiendo planteles en la totalidad de los municipios del estado, por ejemplo, ¿no? Y hablando de deudas, yo, así lo siento, perdón la expresión, pero yo siento que el gobernador Cuauhtémoc Blanco tenía una deuda con Cuernavaca, que de alguna manera se empezó a saldar cuando en el programa inmediato de gobierno empezamos a ver la repavimentación de vialidades. Creo que Cuernavaca merece mejores condiciones, pero por años había padecido un gran abandono. Sí. Que nos hables un poco de lo que se hizo y de lo que se va a seguir haciendo, que es lo más importante. Más que hablar de una deuda, yo hablo siempre de un gran compromiso del gobernador, un gran compromiso social, sobre todo con las gentes más desfavorecidas. Eso es una característica de nuestro gobernador, y es una cuestión que le admiro mucho también. Y efectivamente él tomó la decisión de atender con mucha fuerza y con cierta prioridad y urgencia en la ciudad de Cuernavaca, que es nuestro principal aparador ante el mundo. Todos los visitantes del estado de Morelos, lo primero que visitan es Cuernavaca. La ciudad se ha venido degradando paulatinamente con los años, ha habido temas de atraso social y de muchos tipos, pero algo que ha sucedido por esa degradación ha sido que nuestra ciudad, de ser una de las que tiene el mejor clima del mundo seguramente,
se ha vuelto fea, ¿no? Es necesario rescatarla, embellecerla, volverla a ocupar el lugar de privilegio que tenía en el mundo, y aquí hemos tenido como visitantes y como residentes a gentes muy relevantes en la historia, ¿no? No nada más de los últimos tiempos, sino de toda la vida, ¿no? Y Cuernavaca, con esa degradación y esa situación de abandono en la que vemos grafiti, delincuencia, obscuridad en las calles, realmente a los que somos de aquí y aquí nacimos nos preocupa y nos duele ver esa degradación. Y lo platicábamos y lo hemos platicado muchas veces con ustedes. Tenemos todos que hacer algo, ¿no? Y esto, pues, afortunadamente tenemos un gobernador sensible y que tiene ese interés y permitió el año anterior entrar con un presupuesto importante de cerca de 120 millones de pesos, primero atender vialidades primarias con un criterio de movilidad. No son obras de relumbrón el haber rehabilitado Plan de Ayala o Teopanzolco, Río Mayo, Diana, ¿cómo se llama? Álvaro Obregón, Ruiz Cortines. Todas estas avenidas principales tienen un criterio de conectividad, todas dan de algún modo, además de que se vinculan entre sí, dan todos a las entradas del Paso Express y del Libramiento, ¿no? Eso nos ha permitido y se ha medido aumentar las velocidades de trayecto, el reducir las pérdidas de horas hombre y mujer dentro de la ciudad en los traslados, el evitar dañar nuestros vehículos, nuestras llantas, en fin, tiene un sentido que tiene un efecto positivo multiplicador, además de embellecer nuestra ciudad. Eso por un lado. La reforma que hicimos en la vialidad, que es una medida que casi no tuvo costo realmente, que fue en donde estuvo el Zapata, en la Glorieta de Buenavista, sin necesidad de aplicar un semáforo ni medidas que hubieran sido negativas para detener ahí, que es un punto ciego y un punto de conflicto vial, simplemente con el análisis de los ingenieros viales de la Secretaría y de la manera en que pintamos las rayas, ahora hay un paso que es continuo hacia todos los sentidos de ese punto, ¿no? Y eso nomás por poner algunos ejemplos, ¿no? de cuestiones que no requerían ni siquiera un esfuerzo económico grande, sino simplemente el conocimiento de los lugares y talento de los servidores públicos que se han encargado de este tipo de acciones, ¿no? Y vamos a seguir, afortunadamente, preguntadas por el 2020, se tiene ahora la idea y el proyecto junto con por supuesto que previo acuerdo que tuve yo con el gobernador del estado hace una semana y media más o menos, de continuar apoyando, pero ahora en las colonias, ¿no? Y eso nos lo han solicitado porque además los ciudadanos de Cuernavaca son muy organizados y se han organizado, bueno, están organizados en consejos, en ayudantías, y hasta los liderazgos vecinales de algunos fraccionamientos se han acercado con confianza con el gobernador del estado y han solicitado y hacen gestión y solicitudes de necesidades de atención en alumbrado público, en bacheo, en reparación de drenajes y otras cosas que están abandonadas, por desgracia. Y la Secretaría pues ha estado atendiendo y nos hemos reunido con todos los grupos que nos han pedido reuniones, hemos recibido a todo tipo de organizaciones. Yo en lo personal no soy partidista ni no busco absolutamente ningún cargo, el cargo que tengo es el de secretario de Obras y ya lo tengo, el gobernador tampoco, él ya es gobernador, no puede tener ningún interés, más que cumplir compromisos que tienen mucho tiempo de asumidos y un compromiso sobre todo personal, social y de principios. Y las necesidades que tiene la gente. Y viendo el grado de necesidad que existe en nuestro estado y también en nuestra capital, lo vamos a atender, ¿no? Sin ningún interés más allá, ¿no? Porque también por ahí salen críticas, salen gente que dice que son políticos tradicionales que no están acostumbrados al trabajo serio. Y cuando ven trabajo serio, en beneficio de una ciudad o de una población, ven siempre un fin electoral porque ellos acostumbran a actuar de esa manera. Ellos llegan a un cargo y empiezan a actuar en un sentido electoral para la que sigue, ¿no? Y nosotros no, yo definitivamente tengo que decir que no es el caso de un servidor. Yo soy un ciudadano de Cuernavaca y soy apartidista y estamos atendiendo con igual interés, con igual compromiso el estado de Morelos en general. Y ahí está la obra que estamos haciendo en este momento, ahí en el circuito de Burgos, en Temisco, y ahí está el Boulevard Tlahuapan en Jiutepec, y ahí hay muchas obras que sería eterno poder mencionar en cada uno de los municipios, pero todos los presidentes municipales han tocado la puerta, han sido escuchados, han sido atendidos, han sido informados y les hemos pedido su acompañamiento en socializar algunas obras, por ejemplo, de infraestructura educativa. Trabajamos no nada más a través de las autoridades y de ningún, digamos, no solo a través de las autoridades, sino también directamente con los comités de padres de familia, en fin. Hemos logrado, pues, sin intermediarismos políticos, trabajar con la gente. Pues es el primer año del sexenio del gobernador Cuauhtémoc Blanco. En materia de obra pública hemos planteado aquí algo de lo que se ha hecho.
que el primer año también fue el más difícil, así lo deduzco yo, secretario, porque había que conocer cómo estaba el Estado, había que arrancar en un escenario totalmente adverso, económicamente hablando principalmente. Este segundo año tiene que ser mejor forzosamente. Sí. ¿Cómo viene el Plan de Obra Pública 2020? Bueno, traemos continuar el esquema de atención a la red carretera estatal. Ese es el programa originario, digamos, el que define la Secretaría de Obras Públicas. Además de ese programa, tenemos la ejecución de la totalidad de la obra de las diferentes secretarías y de las diferentes instancias estatales por ley, por la Ley de Obras Públicas. La instancia ejecutora de la obra pública en el Estado es la Secretaría de Obras Públicas, y ahí dependemos de los programas de obra que tiene cada secretaría o cada instancia gubernamental. Por ejemplo, en este momento estamos ya atendiendo todas las instancias jurisdiccionales laborales de la Secretaría del Trabajo. Se está haciendo prácticamente una remodelación total del edificio que alberga las juntas, ahí junto al tribunal. El propio Tribunal Superior de Justicia el año pasado se atendió y se cambió la plaza, y este año tienen también otro programa de obra. El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes también. Solo por dar algunos ejemplos de instancias que no son del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y que sin embargo la Secretaría de Obras Públicas, independientemente del origen y de la fuente del recurso, tiene que ejecutar. Por eso el año anterior sumamos esos 1.130 millones de pesos más o menos, y este año creemos que sea probablemente una cantidad similar en diversas obras, ¿no? Que son desde el sector salud. Estamos trabajando en este momento en el fortalecimiento y ampliación del Hospital Meana San Román en Jojutla, que tuve oportunidad de visitar junto con el señor gobernador, y que vimos las necesidades de ampliación para una terapia intensiva que está en marcha, que está en curso y que debemos tener listo hacia el mes de abril, a finales. Igualmente hay un hospital en Yautepec que está en curso con un recurso federal, que es el Hospital Salud Mujer, que es un centro gineco-obstétrico para mujeres ahí en Yautepec, y pues una gran cantidad es una diversidad de obra que el programa depende de cada una de las instancias de donde proviene el recurso, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría de Economía, también ellos tienen sus recursos y se atienden sus necesidades de obra. Cada secretaría tiene sus propios programas de obra y tienen sus presupuestos asignados recursos para poderlas llevar a cabo. Y vía convenio, la Secretaría de Obras Públicas simplemente ejecuta esos. Y el programa propio es el carretero, ese sí lo vamos definiendo nosotros, previo acuerdo con el gobernador, y hay que decir que todo lo que se hace en la Secretaría de Obras Públicas se hace con el acuerdo y con las instrucciones, conforme a las instrucciones del gobernador del Estado, ¿no? Secretario Fidel Jiménez, pues muchas gracias por estar con nosotros en Punto por Punto. Para hablar un poco del primer informe del gobernador Cuauhtémoc Blanco en materia de obra, ¿algún mensaje final a la gente que nos hace el favor de seguirnos en redes sociales de Punto por Punto y por supuesto en el canal 77 de cable? Sí, bueno, que el gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco es un gobierno sensible y cercano, y ellos nos han expresado la confianza de una manera abrumadora en las elecciones anteriores a favor del gobernador Cuauhtémoc Blanco, y les pedimos que sigan teniendo esa confianza, que no les vamos a fallar, que eso es algo que siempre dice el gobernador y que nos compromete de una manera personal muy fuerte y de una manera digamos, de no fallarle a nuestro gobernador, y él a su vez tiene un compromiso grande con el pueblo de Morelos, y estamos trabajando todos los días a brazo partido por cumplir con esos objetivos, con todas las dificultades que implica, pero sí decirles que confíen en su gobernador, que es un gobernador sensible y cercano y que tiene todo el interés y está poniendo todo el empeño en que este estado salga adelante y se reconstruya. Punto por punto.